Determine que el ángulo es la posición interior y los grados en el intervalo dado, los pases por el punto dado. Da los valores exactos y determinaremos los ángulos usando triángulos de referencia y también usando la calculadora. El primer punto es 2 raíces cuadradas de 3. Empecemos por trazar el punto en el plano de coordenadas. 2 raíces cuadradas de 3 están en el primer cuadrante, más o menos aquí. Nuevamente, este punto es 2 raíces cuadradas de 3. En este caso, buscamos el ángulo, con el lado inicial a lo largo del eje X positivo, y el lado terminal pasando por el punto dado. ¿Cuál sería este ángulo aquí? Lo llamamos tangente θ si es igual a y dividido por X, que en un caso θ es igual a nuestra tangente o tangente inversa de y dividida por X. Para número 1, esto en caso de que θ sea igual a la tangente inversa de 2 raíz cuadrada de 3 dividido por 2, que si simplificamos, es igual a la tangente inversa de la raíz cuadrada de 3 dividida por 1. Tener un valor de función tangente de cuadrado, raíz de 3 dividida por 1, debería recordarnos el triángulo de referencia de 30.690 que se muestra a continuación, donde observe que la tangente de 60 grados, que es igual a la razón del lado opuesto al lado de j, es igual al cuadrado, raíz de 3 dividida por 1. Y dado que 60 grados está en el primer cuadrante, conocemos el ángulo que pasa por el punto 2, raíz cuadrada 3, en cambio, nuestra posición es 60 grados. Y ahora verifiquemos esto en la calculadora. Sin embargo, al usar la calculadora, es importante recordar la salida o el rango de la tangente inversa o arcotangente o arcotangente. Es el intervalo abierto entre 90 grados negativos y 90 grados positivos, lo que significa que la calculadora solo nos dará el ángulo correcto si el punto está en el primer cuadrante. De lo contrario, solo nos dará la referencia correcta, ángulo para el cuadrante correcto. Al ir a la calculadora, el primer paso es verificar que la calculadora esté en modo de grados. Si presiono el modo, observaré que en la tercera fila se resalta el grado. Volviendo a la pantalla de inicio, ahora presionamos la tangente inversa, que es la segunda tangente. Y luego la raíz cuadrada de 3 dividida por 1, podemos introducir la raíz cuadrada de 3 presionando segundo x al cuadrado de 3, la flecha hacia la derecha, cerrando el paréntesis e ingresando, y tenemos 60 grados. Y ahora echemos un vistazo al número 2. Primero grafiquemos el punto, menos 3,3 raíz cuadrada de 3, digamos que es aproximadamente aquí, lo que significa que estamos buscando el ángulo con el lado inicial a lo largo del eje X positivo y nuevamente pasando por el punto dado, que sería este ángulo aquí. El ángulo θ es igual a la tangente inversa de y dividida por X, que es 3 raíces cuadradas de 3 divididas por menos 3, simplificando, tenemos la inversa. Tangente de raíz cuadrada de 3 dividida por menos 1. Haciendo caso omiso del signo, esto todavía debería recordarnos a un triángulo de referencia de 30, 16, 90. Somos porque la tangente de 60 grados igual a la raíz cuadrada de 3 dividida por 1. Para encontrar el ángulo θ que buscamos, necesitamos dibujar un ángulo de referencia de 60 grados en el segundo cuadrante, que sería el ángulo aquí. Observe. Si dibujamos un triángulo de referencia, marcaríamos al lado corto como 1 negativo, a la hipotenusa como 2 y al lado largo como raíz cuadrada positiva como 3. Observe esta referencia. El triángulo nos da un valor de función tangente de raíz cuadrada de 3 dividido por menos 1, lo que indica el ángulo que buscamos, el ángulo aquí, es igual a 180 grados. Menos el ángulo de referencia de 60 grados, lo que equivale a 120 grados. Y ahora vamos a comprobar esto en la calculadora. Recuerda que, dado que 120 grados no están en el rango de la tangente inversa, la calculadora no nos va a dar el ángulo que estamos buscando, pero sí nos dará una referencia, ángulo que luego podemos dibujar en el segundo cuadrante. Así que, de nuevo, vamos a pulsar la segunda tangente para tangente inversa, y luego simplificando tenemos una raíz cuadrada negativa de 3.
flecha derecha, cierre el paréntesis, introduzca y observe cómo la calculadora nos da 60 grados negativos, lo que sería incorrecto porque no está en el intervalo dado. Pero, por supuesto, este ángulo tiene un ángulo de referencia de 60 grados, que luego podríamos dibujar en el segundo cuadrante para determinar el ángulo de 120 grados. La otra opción sería sumar 180 grados a 60 grados negativos para determinar el ángulo. Y la razón por la que funciona es si volvemos a la coordenada. Si planeas y dibujas un ángulo negativo de 60 grados, el lado terminal apuntaría en la dirección opuesta aquí. Y si sumamos a 100 grados a 160 grados negativos, por supuesto obtenemos 120 grados. Por lo tanto, es importante recordar siempre dar el ángulo en el cuadrante correcto, así como el intervalo correcto. Y ahora pasa al número 3. El punto es 5 raíz cuadrada de 3 común menos 5. Digamos que estaría más o menos aquí. ¿Y por qué estamos buscando una perspectiva? El intervalo dado, estamos buscando el ángulo con el lado inicial, está a lo largo del eje X positivo. El lado terminal pasa por el punto dado, y aquí sería este ángulo, localizando en el sentido de las agujas del reloj. Esto indica que θ es igual a la tangente inversa de y dividida por x, que es menos 5 dividido por 5 cuadrados. Raíz de 3, que es igual a la tangente inversa de menos 1 dividida por raíz cuadrada de 3, lo que nuevamente debería recordarnos a un triángulo de referencia de 3690 ignorando la señal por un momento. Observa que la tangente de 30 grados es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, lo que significa que 30 grados es el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante. Así que el ángulo de referencia es de 30 grados. Deberíamos poder reconocer que el ángulo θ que estamos buscando es igual a 360 grados menos 30 grados, lo que equivale a 30 grados. Y ahora, usando la calculadora, ingresamos la segunda tangente. Menos 1 dividido por raíz cuadrada de 3, flecha hacia la derecha. Cierre el paréntesis, introduzca y observe cómo la calculadora nos da 30 grados negativos, que no es el ángulo que buscamos, pero sí nos dice que el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante sería 30 grados, que ya hemos esbozado. Así que la calculadora nos dio este ángulo aquí como 30 grados negativos. Si quisiéramos encontrar el ángulo que necesitábamos, podríamos sumar 306 grados al ángulo que nos dio la calculadora, pero si notamos también obtendremos 303 grados. Así que, repito, lo importante es recordar siempre en qué cuadrúpedo debe estar el ángulo y asegurarse de cuál está en el intervalo dado. Y eso es lo que vemos en el número 4. El punto es menos 3 y coma menos 3, que está en el tercer cuadrante más o menos aquí. Y porque estamos buscando un ángulo de 0 a 360 grados, estamos buscando este ángulo aquí. Y θ es igual a la tangente inversa de menos 3 dividida por menos 3, que es igual a la tangente inversa de simplificar y manteniendo una fracción tenemos 1 dividido por 1. Tener un valor de función tangente de 1 dividido por 1 debería recordarnos a un triángulo de referencia de 45 45 45 90, donde la tangente de 45 grados es igual a la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente, que es 1 dividido por 1. Lo que indica que el ángulo que buscamos tiene un ángulo de referencia de 45 grados en el tercer cuadrante. Así que el ángulo de referencia es de 45 grados, lo que significa que el ángulo θ que buscamos es igual a 108 grados más 45 grados, lo que equivale a 225 grados. Al ir a la calculadora, ingresamos a una segunda tangente. Dividir 1 por 1 simplificaremos el resultado, así que podemos introducir un cierre entre paréntesis. Y de nuevo, la calculadora nos da 45 grados. Que no es el ángulo correcto porque no está en el tercer cuadrante, pero sí nos da el ángulo de referencia correcto. Si tomamos el ángulo dado, este ángulo sería de 45 grados.
Así que también podríamos suma 1 u 8 grados a 45 grados para obtener el ángulo deseado de 225 grados. Por lo tanto, lo importante aquí es asegurarse siempre de que el ángulo θ pase por el punto dado. Está en el cuadrante correcto, así como en el intervalo correcto. Espero que te haya resultado útil.